Bueno, experto soy poco y cada vez creo que soy menos experto. A mí me dijeron, vas a hablar de investigación básica, y cuando hablamos de investigación básica, yo siempre me acuerdo de esto que tenemos aquí. Esta va a ser la única diapositiva de la charla, ¿de acuerdo? Van a ser 3 minutos escasos, ¿de acuerdo? Esto para mí es investigación básica. Es gente que está haciendo cosas que no sabe para qué sirve. Básicamente no tienen ni idea, simplemente por el gusto de hacerlas. Es algo muy parecido al arte, es arte realmente, ¿de acuerdo? Es expresarnos, es conocer lo que nos rodea, simplemente por el afán de conocerlo y de hacer cosas, sin ninguna aplicación, sin ninguna, ¿de acuerdo? La gente que inventó la rueda seguramente era gente que estaba dándole a la piedra sin ganas de hacer otras cosas, ¿no? Bien, pues nosotros no, porque ya os diré que yo investigador básico no soy. Los investigadores básicos, Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, esos son los que se dedican a investigación básica, ¿de acuerdo? Nosotros no, y os digo que nosotros no porque cuando hablamos de biomedicina, ya el Ministerio nos ha dicho muy claramente, vosotros no sois investigación básica, vosotros no podéis pedir proyectos por excelencia, vosotros tenéis que pedir proyectos por retos, porque ya somos algo enfocado al desarrollo de terapias, al desarrollo de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya no me considero investigador básico, nadie me considera investigador básico, pero intentaré resumiros un poquito qué es lo que pensamos nosotros cuando nos enfrentamos a una enfermedad. Me dieron los organizadores del curso y el coordinador de la mesa un pequeño guión. Yo creo que está muy bien y os explicaré un poquito lo que me pidieron que os dijese. ¿Vais a ver todo bien aquí? ¿Lo veis bien todos? Bueno, me dijeron, habla un poquito de lo que tú sabes, HIV, hepatitis C, que es a lo que me he dedicado en los últimos ya 20 años, aunque parezca mentira por lo joven que soy. Y eso es lo que os voy a contar. HIV, ¿qué era el HIV? ¿A qué se enfrentó la gente cuando apareció el HIV? La gente se enfrentaba en los hospitales a gente que moría por inmunodeficiencia y no se sabía nada, absolutamente nada, de cuál era la agente causal que lo provocaba. Esto fue a principios de los 80s y bueno, pues una grave epidemia en los hospitales de gente que realmente moría sin tener ni idea. Uno o 2 años más tarde, Robert Gallo, Luc Montagnier, Francis Sinussi descubrieron que esto era provocado por un retrovirus que llamaron al principio HTLV3, después HIV, un retrovirus que infecta a humanos. El primer retrovirus que se describió fue el de sarcoma de Rous y fue en el año 1910, un retrovirus que infectaba a pollos, y hasta 1982 no se describió el primer retrovirus que infectaba a humanos. Investigación básica, pues sí, se hizo investigación básica. Se vio que se hacía con las gallinas, que le pasaba a las gallinas cuando infectaba este retrovirus, que era un retrovirus, pero hasta principios de los 80 no se describió el primer retrovirus humano. Retrovirus que se describieron como tales, tanto el HIV como el del virus del sarcoma de Rous, se describieron como tales retrovirus en los años 70, con la descripción de una actividad enzimática, que es la característica de retrovirus, que es la que pasa RNA a DNA de cadena doble. Ahí no vamos a pasar. O sea que desde los 70, bueno, desde 1910, que se describe el primer retrovirus como un agente causal de enfermedad en gallinas, hasta los años 70, que se describe la actividad enzimática que define a los retrovirus, hasta principios de los 80, que se describe el primer retrovirus humano, pues podemos hablar de investigación humana, de investigación básica, de vamos conociendo las características de estos virus para saber frente a qué nos enfrentamos. Y ya en los 80 nos enfrentamos con el HIV, decimos, coño, esto va a ser un retrovirus. Y ya teníamos experiencia previa. Ya podíamos decir, hombre, si esto es un retrovirus, podemos usar fármacos que inhiban, por ejemplo, esta actividad enzimática que se escribió en los años 70 como algo muy novedoso, de hecho fue un premio Nobel lo que valió este descubrimiento. Y sabiendo que esa actividad enzimática es la que estaba ahí, pues podemos pensar, ¿qué les damos a estos pacientes? ¿Qué les podemos dar? En los años 80 la gente se moría a caudales, era impresionante, era catastrófico. Y se decidió usar el AZT, que era un fármaco que estaba licenciado para ciertos tipos de cáncer en los años 50-60, cuando se licenció esta molécula, y hasta los años 80 no se volvió a usar, porque se vio que contra cáncer no hacía mucho bien, mucho beneficio. En los años 80 la gente desesperada en las clínicas decidió usar moléculas que se habían diseñado 20 años antes frente a otras patologías para ver si podían parar esta enfermedad. Se paraba un poquito, pero se vio que era efectiva.
no muy efectiva, pero por lo menos lograron ralentizar el progreso de la enfermedad. Y esto fue debido pues, a investigación básica, desarrollo de análogos de nucleósido dirigidos frente a polimerasas, en primer lugar pensando en cáncer, pero que cuando piensas en cáncer y dentro de 20 años se puede pensar en SIDA. ¿De acuerdo? Y esto, tiro para adelante, ya no es investigación básica. Ya se sabe qué es el VIH, que es un retrovirus, ya se sabe cómo es su forma, cómo son sus proteínas, cómo funcionan sus proteínas. Y a partir de aquí se desarrollaron un montón de fármacos, de inhibidores de la RT, de inhibidores de la proteasa. Como particularidad de esta enfermedad, pues el primer inhibidor de la proteasa diseñado por ordenador, es decir, tenemos una estructura cristalina, la proteasa, tenemos un tío enfrentado a esa estructura cristalina y en la estructura cristalina un centro activo y el tío pensando, ¿qué molécula me puede caber aquí? Y diseñándolo por ordenador, pues lograron fabricar el Indinavir, que es el primer inhibidor de la proteasa diseñado, el primer fármaco diseñado por in silico, por ordenador. Para hacer eso, pues se tuvo que desarrollar estructura cristalina, se tuvieron que desarrollar programas informáticos de desarrollo de estructuras cristalinas en el ordenador, de docking, para ver cómo una molécula encaja en un sitio o no encaja en otro, y así. Ok, esto respecto a HIV. Me dije, no, habla también de hepatitis C. Y para hablar de hepatitis C, pues es mucho más fácil, porque toda la investigación básica estaba hecha ya. Cuando hablamos de hepatitis C, lo que costó realmente con la hepatitis C no es desarrollar fármacos, sino saber qué era la hepatitis C. Porque hasta los años 89 así, la hepatitis C se llamaba NOA9. Era la hepatitis NOA9. Tienes una persona con hepatitis en la consulta, le hacías pruebas, te daba negativo para hepatitis A, te daba negativo para hepatitis B, y decían, pues este tiene una hepatitis NOA9. ¿Y qué le vamos a hacer? No sabemos cuál es el agente causal, no sabemos frente a qué nos estamos enfrentando y, por tanto, el diagnóstico y el tratamiento pues están muy comprometidos. Cuando se describe el virus en el año 1989, pues ya se tiene su genoma, se tiene sus proteínas, se sabe lo que es, se sabe cómo... O te imaginas cómo puede replicar, y dices, pues vamos a empezar a darle cosas. ¿Qué le damos? Interferón. Porque el interferón, que es una molécula que se descubrió en los años 70, parte del sistema inmune, se vio que era efectiva frente a muchos virus. En cosas y medios de cultivo se vio que podría ser efectiva frente a hepatitis C, pues vamos a darle interferón a los pacientes. Funcionaba mal, pero funcionaba. Este interferón se desarrolló más tarde y se pegiló para darle más estabilidad. Se dio en combinación con otro análogo de nucleósido que también se había desarrollado en los años 60, la ribavirina, y se vio que esto funcionaba. Dijimos, pues bueno, más o menos, tenemos esto más o menos controlado, con eficacia del 50%. ¿Gracias a qué? A que había gente que había descubierto el interferón, trabajando con el sistema inmune, viendo bueno, el sistema inmune cómo funciona, bla, 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 bla. Tenemos células estructurales de interferón. ¿Interferón qué es? Ah, es esto. Hubo un tío que lo descubrió, vio que estas moléculas se sintetizaban como consecuencia, como respuesta de enfermedades infecciosas, sobre todo virales. Dijimos, pues vamos a intentar sintetizarlo y vamos a dárselo a los pacientes. Y esto funcionaba. Gracias a esta investigación básica, en ver cómo funciona el sistema inmune, pues se tienen moléculas que pueden actuar, como el interferón, que pueden actuar como inhibidores, como fármacos. En el caso de la hepatitis C, tardamos un poquito, a partir de esto, tardamos un poquito más en desarrollar lo que se llama ahora antivirales de acción directa, porque ahora ya conocemos cuáles son todas las proteínas del virus, conocemos sus estructuras, conocemos su función, conocemos cómo funciona, y a partir de eso ya podemos desarrollar pues inhibidores de la proteasa, inhibidores de la polimerasa, que esto es lo que está ahora mismo en los periódicos, y esto es lo que está ahora mismo salvando a mucha gente. Todo esto porque se sabe cómo funcionan las polimerasas desde los años 50, 60, trabajo de Arthur Convert, trabajo de Severo Ochoa, cómo funciona la polimerasa, cómo se sintetiza un DNA, un RNA de síntesis de novo, y a partir de este conocimiento, que fue en los años, ya os digo, 50, 60, premio Nobel también, pues podemos ahora saber que esta polimerasa funciona de esta manera y que hay ciertas moléculas que se pueden comportar como sustratos y que pueden inhibir a estas polimerasas. Y así estamos en la actualidad, tanto con HIV como con hepatitis C. ¿Cómo nos enfrentamos a todo esto?
Pues desde la investigación básica no nos enfrentamos a esto. La investigación básica, como os decía, es: quiero saber cómo funciona una polimerasa, quiero saber cómo funciona una proteasa. ¿De qué? Pues de un bicho marino que tengo aquí a kilos, que me da lo mismo. Yo solamente quiero saber. Lo importante viene luego. Lo importante es cómo nos enfrentamos a una enfermedad. Primero tenemos que identificar el agente que lo causa, y una vez que tenemos claro qué agente causa esto, pues vamos a nuestro conocimiento básico. Decimos, pues nuestro conocimiento básico nos dice que este agente va a ser parecido a este o a este otro, y podemos diseñar o pensar en estrategias farmacológicas dirigidas hacia un agente X o un agente Y. Pero todo esto, primero tenemos que describir el agente, y una vez que tenemos descrito el agente, intentar compararlo con aquello que ya sabemos de antes. Creo que no había mucho más que explicar. Creo que, bueno, ¿quién lleva a cabo estas investigaciones? ¿Cuáles? Yo, que no soy investigador básico, pues me dedico a trabajar con una polimerasa y ver cómo funciona, pues porque me gustan las polimerasas, básicamente. No, mi objetivo y el objetivo de cualquier investigador básico o semibásico no es salvar al mundo. No, yo me lo quiero pasar bien con lo que hago. Que haciendo esto con lo que me lo paso bien conseguimos cosas buenas, pues mira, miel sobre hojuelas. Pero seguramente lo que yo haga no salvará a nadie, eso también lo tengo claro. Simplemente será un granito de arena en el vasto conocimiento que tenemos sobre los virus. A partir de mí, pues igual una empresa se ve lo que yo publico y se interesa, y entonces pues ahí pasamos a otro nivel. Pero en la mayoría de las ocasiones los fármacos, tales como los conocemos, es investigación en laboratorios pequeños, en laboratorios universitarios, por ejemplo, o de institutos de investigación, que desarrollan múltiples compuestos, muchísimos compuestos, que los van publicando sus actividades, y al final, cuando uno canta un poquito, es cuando la empresa farmacéutica llega y dice: esto me interesa, ven aquí, vamos a ser amigos, vamos a hacer negocios, porque tu compuesto me gusta y es posible que funcione. ¿Que lo desarrollemos nosotros? Pues muy difícil. Muy difícil, porque apoyos, dinero no tenemos, ni para lo que hacemos, para hacer mucho más es imposible. Apoyos tampoco, y cuando hablemos de patentes, pues eso ya será la sangría total. ¿Hablaremos de patentes? Hombre, un apunte. El consejo, no sé si la universidad, el consejo, el CSIC, que es el que más patentes tiene aquí en España respecto a esto, yo creo, te paga la patente. Si tú desarrollas algo, lo quieres patentar, lo patentas, te paga la patente durante un año. Y después, si te llamas importante, pues igual te lo paga más, pero normalmente solo se paga un año y después tú tienes que pagar de tu bolsillo. Poco se puede hacer con esto. Y nada más. Si tienes alguna pregunta, no sé si ahora o más tarde, algo así, y si no, luego ya discutimos de esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues luego nos vemos. Gracias.